Bueno, vamos a hablar de política, ¿no? Evidentemente, porque estamos con Juan Carlos Alvarado, secretario nacional del partido COPEI. Importante y bienvenido, Juan Carlos, que estés con nosotros en un momento que parece que regresa la crispación en política, debate abierto entre factores de las diversas oposiciones, porque no es una sola. Y el gobierno ahora se suma el tema de las acusaciones de no una, sino varias presuntas conspiraciones, involucran a mucha gente. ¿Qué ves tú de esto que está comenzando a despuntar? Bueno, muy buenos días, Carlos, a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, este año 2024 inicia bastante movido dentro de lo que significa realmente la opinión, pero además lo que tú mencionabas dentro de los distintos sectores de oposición. Yo creo que una de las cosas importantes acá tampoco es caer en el punto de las provocaciones y a veces en algunos casos determinados hasta de los peines, como lo llaman, para evitar además que nos puedan apartar a los que creemos realmente en la vía cívica, pacífica y sobre todo la constitucional y la electoral. Creo que los escenarios deben estar muy bien evaluados dentro de lo que puede ocurrir en nuestra Venezuela. Hoy, cuando observamos, acabamos de cumplir 66 años de lo que fue el grito de libertad por segunda vez en nuestro país, como fue el caso de 1958, pues creo que hoy es absolutamente imperativo asumir las cosas con mucha madurez política, pero sobre todo pensar muy en frío de lo que realmente queremos hacer. Ahora, el gobierno, a propósito de estas acusaciones sobre presunta conspiración y propósito incluso de cometer magnicidio, señala otra vez a la oposición, a la que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria. Algunos factores de ella han respondido señalando que se trata de acorralarlos, de ponerlos en una situación incómoda para evitar su participación en el próximo proceso electoral. ¿Cómo interpretas tú todo este señalamiento? Sí, hay que destacar que yo creo que lo primero que hay que hacer es condenar todo tipo de hecho de violencia que se quiera perpetrar hacia cualquier sector político del país. Hay que llevar más bien al punto de la necesaria pacificación dentro del accionar político. Ojalá que las instituciones, si realmente lo que están ellos denunciando pueda ser realmente mostrado con las pruebas suficientes y que se respete el debido proceso a las personas que realmente tengan algo que ver con ello. Ahora, lo que hay que hacer, lo que te decía hace unos minutos, es tener realmente claro qué es lo que se va a hacer ante este tipo de escenario. Es buscar acorralar para llevar a un camino de lo que pueda significar algunos sectores de irse nuevamente a la abstención. Pues no, hay que buscar la manera de cómo tomar las decisiones correctas para poder afrontar cada uno de los escenarios que se nos viene. Si el gobierno piensa que de repente algún tipo de estrategia política, más no realmente de lo que esté ocurriendo con unos hechos, si no existieran las pruebas suficientes, pues creo que obviamente son decisiones muy erradas. Pero si existen las pruebas, si existen los culpables, si existen los elementos probatorios para que esto pueda ser llevado adelante, yo creo que entonces hay que tomar decisiones dentro del marco político, dentro de la sindéresis de lo que realmente la gente está esperando. Porque la gente hoy puede ver esa serie de acusaciones, puede ver esta serie de acciones por parte del gobierno, pero la gente lo que está esperando ansiosamente es que venga un proceso electoral como corresponde a constitucionalmente realizarse. Ahora, Juan Carlos, si se agudizara, es una hipótesis, ¿no?, el conflicto político, ¿tú crees que habría sectores de la oposición que estarían dispuestos nuevamente a invitar a la abstención, a estimular la abstención? ¿Y eso políticamente cómo se vería? Mira, lamentablemente, Carlos, hay que reconocer que estos sectores fueron muy propensos a la vía de la abstención en los últimos 5 años, en los últimos 6 procesos electorales. Creo que además sería un escenario muy lamentable que nuevamente una minoría tenga que terminar decidiendo por el rumbo de la nación en los próximos años. Hoy, cuando observamos el Parlamento Nacional, yo soy diputado de la Asamblea Nacional, pero hoy tenemos el 93% de las curules a favor de los bloques del gobierno, donde realmente no tuvieron una mayoría, con una abstención mayoritaria, donde la abstención solo ha dejado resultados para que puedan gobernar quizás los más malos, y quiero hablar en todos los niveles, municipal, regional y quizás hasta nacional. Pues yo creo que la única ruta que tenemos nosotros los venezolanos para poder realmente alzar la voz dentro de lo que nos permite la Constitución y las leyes es el momento de salir a elegir. Por eso la ruta de la abstención creo que es un escenario que perfectamente pudiera ver muy bien el partido de gobierno ante los distintos sectores, como tú lo mencionabas, de oposición a las distintas opciones que se presentan de candidaturas hoy en día, pues ante la abstención y la división, pues probablemente allí el resultado no termine siendo muy positivo para los que queremos la alternabilidad democrática. Ahora, ¿cómo
pudiera trabajar la otra oposición, por lo menos a la que tú te adscribes, para evitar que se promueva la abstención como una propuesta firme y seria? Mire, lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, Carlos, nosotros participamos en los procesos electorales. Hay que recordar algo, ¿no? En diciembre del 2017 inicia este proceso de ese sector de la oposición de llamar a la abstención y no participar. Nosotros empezamos más bien a mantener fortaleza y cohesión dentro de lo que era la vía y de la ruta electoral. En diciembre del 17 participamos, en el año 2018, cuando es electo Nicolás Maduro, participamos en ese proceso. De hecho, Copey aportó 1 millón de votos a esa elección, en este caso la candidatura para ese momento fue Henry Falcón. Participamos en el 2020 en la elección de la Asamblea Nacional. Todos estos procesos los fuimos configurando y trabajando. Hoy en día la Alianza Democrática, que donde estamos pues inmersos los partidos que hacemos vía dentro de la Asamblea Nacional, hoy cuenta con varias candidaturas, pero te aseguro que tendremos decisiones importantes en un corto plazo de quién será el abanderado de este sector de la oposición para evitar lo que es la disipación del voto y que podamos tener entonces una propuesta que la llevemos a encontrarnos en el camino a los distintos sectores de la oposición. Hay unos que pueden ser candidatos, otros no pueden ser candidatos. Pero ¿cómo están trabajando, perdona, cómo están trabajando ustedes eso dentro de la Alianza Democrática? ¿Qué están haciendo? ¿Qué iniciativas están tomando? Mira, estamos ¿Van por un candidato unitario ustedes también? ¿No es posible que si se sumara o surgiera definitivamente la candidata unitaria fuera María Corina Machado, ustedes sumarían allí, si es que le levantan la inhabilitación? Sí, fíjate, nosotros no podemos bajar bajo los hechos supuestos, hay que trabajar con lo que hay hoy. Y hoy realmente hay una realidad. María Corina Machado está inhabilitada, por lo tanto nosotros difícilmente podríamos respaldar esa candidatura. Pero sí te aseguro que la Alianza Democrática tendrá una sola opción que presentará en los próximos meses ante el país. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más al retorno, cómo están trabajando en ese sentido y cuál va a ser el método de escogencia, si es por consenso, si es por encuestas, en cuanto a la Alianza Democrática. Hacemos una pausa al retorno para seguir conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general del Partido Copey. Bien, seguimos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Copey. El mecanismo, la forma, cómo están trabajando ustedes, va a haber esa candidatura unitaria de parte de la Alianza Democrática y cómo va a ser la escogencia finalmente. Sí, una de las cosas importantes a considerar, Carlos, es que tenemos desde el proceso después del 2021, que fueron las elecciones regionales y municipales, cada uno de los partidos que se movía dentro de la Alianza Democrática nos fuimos a recorrer el país y a poder entonces aceitar las estructuras. Hoy hemos hecho el trabajo que tenemos que realmente organizar, colocarlo al servicio de la sociedad civil para que tengamos la oportunidad de tomar esa decisión. Hemos evaluado varios escenarios, uno de ellos es la ruta para tomar la decisión de quién sería el candidato dentro de la Alianza Democrática y hemos hablado particularmente del consenso. Hemos hablado de la particularidad de lo que puede ser una cesta de encuestas para tomar esta decisión y la última instancia que podría ser inclusive una propia elección primaria, que pudiera inclusive no solo nada más tener allí participando los que estamos dentro de la Alianza Democrática, sino otros factores independientes que no estuvieron participando en las primarias. Una primaria muy abierta, absolutamente abierta, donde no sea limitante el hecho de nada, que no participaron en las primarias del 22 de octubre de la plataforma unitaria y que no forman parte de la Alianza Democrática, esos que llaman los que son los no alineados de ninguno de los sectores y de los bloques. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos venido promoviendo desde Copey para que, primero que tenemos el tiempo, ¿no? Y segundo que tenemos la oportunidad y la herramienta de que el CNE, cuando se puso a la orden para realizar el proceso de primarias al sector de la plataforma unitaria, fue rechazado por parte de la plataforma, más no del Consejo Nacional Electoral. Ahora, como aquí por lo pronto, Juan Carlos, hay que trabajar sobre la base de escenarios. Imaginemos un escenario donde no sea entonces María Corina, porque la sala político-administrativa del TSJ decide que debe permanecer inhabilitada, ¿no?, bajo la instrucción de la Contraloría. Y surge la otra oposición y comienza a trabajar por un candidato unitario. ¿Qué pasaría si ellos escogen un candidato unitario frente también a la alternativa que ustedes están trabajando? Mira, yo creo que hay que pensar mucho en el tema del país, ¿no? Un candidato unitario que sea otro, porque María Corina entonces no sería. Sí, aquí lo que hay que tratar de evitar, Carlos, es que no se puede entender de que una persona que haya sido escogida en un sector de la oposición donde no participó gran parte de los otros sectores opositores, pues sean los que pretendan dominar de alguna manera
lo que es el accionar político dentro de la Venezuela que hoy estamos viviendo. Y es lo que hemos criticado además al partido de gobierno. Nosotros sí esperemos que podamos realmente reencontrarnos. Esas candidaturas hablan de poder lograr unificar al país, pero no son capaces de tener diálogo con nosotros. Para nosotros es mucho más fácil dialogar con el partido de gobierno que dialogar con esos sectores radicales de la oposición. Ahora, ¿cómo entenderse, por ejemplo, Bernabé y Henry Ramos, por decirte algo? O ustedes, el COPEI que tú representas con el COPEI OTCA, donde está Roberto Enríquez y otros, ustedes no tienen ningún tipo de conexión, no hay posibilidad de conversar, de diálogo, de intercambiar. Mire, nosotros siempre hemos dejado además de manera pública nuestra intención de dialogar, lo hemos hecho con el presidente de la República y con todo el Poder Ejecutivo Nacional, y yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea, con tal de que podamos conseguir los intereses del país. El problema está es cuando del otro lado no hay voluntad política, no hay interés, y quizás a veces pareciera, Carlos, y preocupa, y a los que nos están viendo, que hay personas que les gusta o les parece bien o es muy cómodo estar en el escenario de ser opositores, de vivir el tema opositor bajo el accionar de que inclusive pertenezca a un tutelaje internacional a la cual nosotros nunca hemos formado parte. Ahora, ¿tú crees que ese tutelaje internacional sigue siendo determinante o en todo caso puede ser influyente en otro sector de la oposición? Mira, sin duda, cuando tú observas particularmente lo que fue el accionar de María Corina Machado. Ella pasó cerca de 10 años diciendo que no reconocía ningún tipo de instancia de lo que formaba parte del Poder Ejecutivo. Habló que del 2018 en adelante no había un Estado o representantes del Estado, en este caso del gobierno, y que las instituciones no las iba a reconocer. Y minutos antes de cerrar el último día para lo que era el laxo dentro de la sala político-administrativa, acudió al Tribunal Supremo de Justicia. Eso sube por el Acuerdo de Barbados. Pero ¿por qué fue eso? Por una llamada netamente del tutelaje internacional, porque además ahí se evidenciaba, ya lo decían los representantes de la Casa Blanca y de algunos sectores opositores radicales que están fuera de Venezuela, y ella tuvo que ir y presentarse. Ya quiere decir que no hay realmente coherencia dentro del accionar. Ahora, hablan de que no reconocen las instituciones, pero quieren contarse en un proceso electoral ante el CNE que escogió esta Asamblea Nacional. Finalmente y rapidito, si ella no fuera la candidata, ¿qué crees tú que va a pasar con los simpatizantes y quienes le siguen? Mira, ojalá realmente tome la mejor decisión y yo espero ser el abanderado de la Alianza Democrática y que son todos bienvenidos para que respalden una candidatura absolutamente amplia y que debe incluir a todos los sectores de la sociedad. Bueno, ya veremos, hay mucha tela por cortar todavía, ¿no? Y apenas despunta este año 2023 que se visualiza bastante intenso. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.